Muchas gracias, Marian. La verdad es que es un placer estar hoy aquí también con todos vosotros y agradecer a Marian pues todo su trabajo con el tema técnico porque me acabo de conectar hace 2 minutos y sé que eso pues no todo el mundo lo lleva bien el tener que improvisar tan, bueno, pues tan a corto plazo, ¿no? Este tipo de cuestiones. O sea que muchas gracias, Marian, por todo el trabajo y por estar siempre ahí. Y a vosotros principalmente también gracias, porque si no estuvierais interesados en este tipo de webinars, en ese tipo de contenidos, pues obviamente no los hacíamos, ¿no? Los hacemos porque creemos que pueden ayudar mucho. De hecho, bueno, por nuestra experiencia, tanto propia como con clientes, vemos que efectivamente el coaching es una herramienta que ayuda mucho y este es uno de los motivos por los cuales queremos seguir difundiendo, ¿no? esta disciplina. Y este tipo de webinars pues ayudan a esa difusión, a ese primer contacto, ¿no? que podemos tener todos nosotros con esta disciplina del coaching, que así de entrada pues nos puede parecer un poco raro, ¿no? ¿Qué es esto del coaching y sobre todo cómo lo puedo aplicar a mi día a día? Esto es un poco el motivo de esta webinar, introducirnos brevemente, porque obviamente para hablar de coaching podríamos extendernos mucho más, pero introducirnos en estos 45 o 50 próximos minutos, en qué puedo conseguir y sobre todo cómo lo puedo integrar en mi día a día, cómo puedo crear mi propia realidad utilizando pues esta disciplina tan maravillosa que es el coaching y que os voy a proponer ahora. O sea que también sin más preámbulos vamos a empezar. ¿Por qué le hemos puesto este título, ¿no? De crea tu propia realidad? Cuando yo entré hace unos cuantos años, ya casi 8 años, en el mundo del coaching, en conocer esta serie de herramientas, mi realidad, mi entorno estaba totalmente alineado. Es decir, no tenía ninguna necesidad de cambio. Tengo mi propio negocio desde hace muchos años, soy abogada, me dedico también a la mediación y bueno, pues mi familia también, pues por suerte está muy equilibrada, todo marchaba totalmente fenomenal. Entonces, ¿cuál fue el motivo inicial por el cual me empezaron a interesar disciplinas relacionadas con el autoconocimiento, ¿no? Las disciplinas que me ayudan a conocerme un poco más a mí y por tanto ayudar más a los demás? Pues fue precisamente, bueno, pues por una casualidad. En este caso, pues mi marido me comentó que yo ya estaba haciendo coaching en el despacho y que no era muy consciente de que lo estaba haciendo porque él había ido a varios cursos en los que le habían dado algunas sesiones de coaching y lo veían algo muy parecido a lo que yo hacía, como decía, en el despacho con mis clientes, ¿no? ¿Qué era eso que veía mi marido que yo hacía con los clientes y que estaba identificando como coaching, aunque no era coaching realmente? Bueno, pues era una labor de acompañamiento, era una labor de escucha, era una labor de no enjuiciar lo que me estaban comentando, pues en este caso mis clientes, y esa labor de escucha, de acompañamiento y de no juicio eran precisamente herramientas fundamentales que en el coaching pues tienes que utilizar si quieres hacer pues una sesión como coach. Entonces él veía esas similitudes en mi manera de trabajar con una sesión de coaching y fue eso lo que me inspiró para empezar a conocer un poco más sobre esta disciplina. Me inspiró tanto que, bueno, que ya llevo muchos años formándome e impartiendo formaciones en coaching hasta hoy y seguiré seguramente, no seguramente, con bueno, toda la certeza avanzando en este camino. Por lo tanto, en ese momento en el que fui consciente de que mi propia realidad, ¿no? Estaba dibujada más por los demás que por mí mismo, fue lo que me hizo darme cuenta de que con este tipo de disciplinas que te ayudan a conocerte un poco más, que te ayudan a desarrollar más tu capacidad de crear, fue lo que me hizo ver que en realidad mi propio mundo, mi propia vida, la estaba creando yo, que no eran los demás, no era el entorno los que me estaban dibujando mi propia realidad, sino que yo misma, sabiendo lo que quería y siendo consciente de todos mis objetivos y de mis acciones, estaba dibujando y creando pues mi propia realidad. Por eso el hecho de denominar a esta webinar Crea tu propia realidad ha sido pues porque efectivamente yo me he dado cuenta de que con este tipo de disciplinas y con este tipo de autoconocimiento eres tú quien diseña tu propia vida, tu propia realidad. Por eso le hemos llamado así. Voy a ver si puedo mover el cursor porque lo teníamos todo preparado antes de entrar,
pero ahora sí que no me va, ahora sí, ya está, el cursor. Bueno, entonces partimos de la base de que cada uno de nosotros creamos nuestra propia realidad a través de lo que pensamos y de lo que sentimos. Hoy podéis estar pensando de una manera y sintiendo vuestros pensamientos de una manera y por tanto vuestro entorno, vuestra realidad es una, interpretada evidentemente por vosotros. Pero probablemente si esta pregunta os la hago hace 3 años atrás, pues es muy probable que vuestros pensamientos y vuestros sentimientos sobre vuestro momento no fuesen exactamente igual. Es decir, nuestros pensamientos y lo que sentimos están condicionados por nuestro entorno y viceversa. Y nosotros podemos ver nuestro entorno de una manera muy distinta dependiendo de cómo pensemos y de cómo sintamos. Eso también condiciona que mi actitud y mi creencia, mis creencias, mis hábitos de pensamiento vayan evolucionando a lo largo de los años dependiendo de muchos condicionamientos, ¿no? Dependiendo de mi experiencia, de mi entorno, de mis aprendizajes, vayan haciendo que efectivamente mi manera de creer, de pensar sobre todo lo que me rodea y por tanto mi actitud también sea diferente. ¿Y eso qué conlleva? Pues conlleva a que mi toma de decisiones, mis acciones también sean muy distintas. Si hoy os pregunto qué opinión teníais sobre, por ejemplo, el concepto trabajo cuando teníais 20 años, si alguno de vosotros no ha llegado a los 20 años, cuando tengáis 20 años, seguramente es muy distinto ese concepto de la palabra trabajo del que ahora mismo estáis teniendo. Es probable. Si alguno de vosotros ya no está pues, activo, ¿no?, a la hora del trabajo, si alguno de vosotros se encuentra ya pues, en un momento de descanso o de jubilación o de algún tipo de descanso, va a tener un pensamiento sobre el trabajo muy distinto de otra persona que esté en activo. Y va a tener también un concepto de trabajo muy distinto a una persona que esté pasando por un momento profesional muy bueno, a una persona que esté en búsqueda de empleo, a una persona que esté ahora mismo pues, pasando un momento delicado en el ámbito profesional. Es decir, nosotros, la manera que tenemos de configurar nuestra interpretación sobre lo que nos rodea hace que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones sean distintas, ¿no? Por lo tanto, esta forma de interpretar la realidad nos puede ayudar en muchas ocasiones a conseguir objetivos, pero en otras, sin embargo, nos puede limitar a conseguir esos objetivos. El coaching nos ayuda primero a que dibujemos claramente, a que imaginemos claramente qué tipo de escenario es el que estamos viviendo para saber qué tipo de escenario, qué tipo de realidad es la que quiero vivir, es el que quiero tener. Cuando tú eres consciente de qué tipo de realidad es la que quieres tener, si es distinta de la que estás teniendo, va a ser mucho más fácil llegar a ella. Pero si ni siquiera eres consciente de dónde estás situado, en qué momento de tu vida estás ahora mismo parado y dónde quieres llegar, pues va a ser muy complicado que efectivamente te pongas en acción para conseguir tus objetivos. Podemos hablar de que el coaching ayuda a conseguir objetivos a las personas, por supuesto, pero antes de definir lo que es un objetivo para ti, tienes que saber dónde estás y sobre todo dónde quieres estar. Si estamos ciegos ante el momento en el que estamos viviendo, si no somos conscientes de todo lo que nos sucede y sobre todo de lo que queramos que nos suceda, va a ser, como digo, muy complicado emprender acción. Por lo tanto, el primer punto donde se posiciona el coaching es precisamente, os lo muestro con esta imagen, en quitarnos un poco una venda de los ojos y hacernos, sobre todo, muy conscientes de dónde estamos y a dónde queremos ir. Esa venda a veces no es muy grande, ¿no? Como os comentaba al principio de la webinar, yo en su momento, cuando empecé con todas estas formaciones, yo pensaba que no tenía puesta ningún tipo de venda en mis ojos, ¿no? Porque, como os decía, pues mi trabajo era estable, mi vida personal también. Entonces, pues bueno, no tenía ningún tipo de vendaje, o pensaba que no. Cuando hablo de que a veces no somos muy conscientes de lo que queremos, ¿no?, es porque tenemos una venda, aunque sea muy sutil. No nos paramos a pensar, a cuestionar qué es lo realmente importante para nosotros y sobre todo si las acciones de mi día a día van alineadas con
eso que para nosotros es importante, que a veces no son los objetivos, ¿eh? A veces estamos hablando de otras cosas que veremos a continuación, que se trata de algo mucho más profundo que los objetivos, algo mucho más profundo que nos mueve a ponernos en acción, que son los valores, que es lo que en realidad, como digo, nos mueve y nos hace sentir congruentes. Por lo tanto, uno de los puntos, como os decía, muy importantes de un proceso de coaching y de la disciplina del coaching, el primero además es hacernos primero conscientes de dónde estamos y de dónde queremos estar. Por lo tanto, el coaching no nos enfoca, no pone el foco en ahora no me encuentro bien, qué problema tengo, esto me supera, no puedo con esta situación. No es esa la primera pauta en la que se basa el coaching para ayudarnos. Cuando hablo de que el coaching nos quita la venda, no es precisamente en cuál es tu problema, qué es lo que te pasa, por qué piensas que no puedes conseguir esto o lo otro, sino que el coaching donde nos pone el foco, donde nos ayuda, donde nos quita la venda, es precisamente a preguntarte qué quieres. Que es una pregunta muy sencilla de hacer y es una pregunta bastante complicada para contestar. ¿No os parece? O sea, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y me podéis preguntar vosotros, ¿a qué te refieres con qué quieres? Pues es una buena pregunta también. ¿A qué nos referimos cuando preguntamos qué quiero? ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero tener? ¿Qué quiero conseguir? ¿Qué quiero alcanzar? ¿No? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Qué queréis realmente? ¿En dónde? ¿Cómo que quiero? ¿En qué? ¿En mi vida profesional? ¿En mi vida personal? Buena pregunta también para que os contestéis. ¿Qué quieres ahora? ¿En qué momento de tu vida estás viviendo? ¿Cómo lo estás viviendo? Y si no es lo que te apetece que sea, ¿qué quieres entonces en vez de esto? Es una pregunta, como digo, muy sencilla de hacer, pero no fácil de contestar. Por lo tanto, el proceso de coaching nos ayuda a irle poniendo pautas a este tipo de preguntas para que nos ayuden efectivamente a tener respuestas. El coach es un acompañante que nos ayuda primero a abrirnos un mundo de opciones con preguntas de este estilo, ¿qué quieres? Para que, siguiendo con la dinámica de las preguntas, nos pueda ayudar el coach a ir concretando, perfilando ese sueño o ese deseo o ese propósito y convertirlo realmente en un objetivo alcanzable. Os propongo, por tanto, en esta webinar y os propongo también que podáis ver el proceso de coaching como un viaje que es un viaje donde el coach os va a acompañar, no es el que lleva el vehículo ni es tampoco el que dirige el camino, ¿no? Sois vosotros los clientes, sois vosotros las personas que reciben coaching, las personas que marcan cuál es el destino final y marcan también todas las direcciones y todas las pautas de ese viaje. El coach es un acompañante en ese viaje, pero no es, como digo, el que marca la dirección. ¿Y de dónde partimos? Bueno, partimos sobre todo del estado inicial, del punto de partida que tiene el cliente, del punto de partida que ahora os propongo que exploréis vosotros mismos, ¿no? Vamos a explorar nuestro momento presente. ¿Dónde estamos ahora mismo? ¿Qué queremos? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida profesional, personal, como lo queráis enfocar? Y, por tanto, ¿de dónde parto? Ese punto de partida es muy importante explorarlo, porque si no sabemos cómo estamos, tampoco vamos a saber muy bien a dónde llegar. Por lo tanto, es importante también, como os decía, que exploremos este momento presente. Y que con la pregunta qué quiero conseguir, nos vayamos marcando pues un objetivo que puede ser un objetivo del proceso, es decir, un objetivo que me va marcando, digamos, un poco la pauta, o que puede llegar a ser el objetivo final, el propósito, un objetivo de resultado. El caso es llegar del estado presente a el estado deseado, que le llamamos en coaching. El estado deseado es ese estado donde efectivamente queremos desenvolvernos, queremos alcanzar, queremos desarrollarnos. Por lo tanto, el proceso de coaching es un viaje que nos lleva desde este momento, desde el momento hoy, hasta el momento estado deseado. Y que precisamente en todo ese viaje vamos a realizar una serie de acciones, vamos a realizar una serie de objetivos incluso, ¿no? Que en algunos casos son mini objetivos que nos van perfilando pues todo el trazado, todo el camino. Utilizando una metáfora, es como si dijésemos que el camino de Santiago, llegar a Santiago de Compostela, podría ser
el estado deseado, ¿no? El objetivo final, la meta final, y que en el momento en el que me encuentro, por ejemplo, pues me puedo encontrar en Roncesvalles, ¿no? Pues pueda ser mi estado inicial, mi primera etapa. Todo ese camino desde Roncesvalles hasta Santiago de Compostela es todo mi proceso, todo mi viaje. Y yo como cliente soy el que va marcando poco a poco las etapas. Yo soy el que marca pues cuántos kilómetros va a tener cada etapa, de dónde a dónde voy. Y el coach me va a acompañar con una serie de herramientas fundamentales en ese viaje. Esas herramientas son la escucha, las preguntas, la observación, ¿no? El acompañamiento en general, sin que el coach pueda introducir contenido, sin que el coach me asesore ni me aconseje, sino que me escucha y me pregunta, me ayuda con sus preguntas a que yo pueda poco a poco ir explorando si cada etapa que hago en mi viaje está alineada conmigo misma, está alineada con mis valores, se va acercando a mi objetivo, se va acercando a Santiago de Compostela. No sé si os puede ayudar esta metáfora, pero para que podáis entender el proceso de coaching, podemos entenderlo como un viaje donde parto del estado presente, que no es necesariamente el momento pues, más adecuado para mí, porque tengo un objetivo que quiero alcanzar, que es el estado deseado. Perfecto. Bueno, después me podéis hacer todas las preguntas que queráis y si ahora mismo también tenéis alguna o algún comentario, pues Marian ya me para y ya me dice. Fenomenal. Por lo tanto, si yo parto de un momento presente y quiero llegar a un estado deseado, tengo que saber, por tanto, a dónde voy, ¿no? Os he puesto la metáfora de que Santiago de Compostela y el Camino de Santiago puede ser una buena metáfora para identificar que el objetivo tiene que estar marcado, ¿no? De alguna manera, si no, en cualquier momento pues puedo pensar que cualquier otro destino podría ser bueno. No sé si conocéis el pasaje de Alicia en el País de las Maravillas, me imagino que sí, porque es muy recurrente cuando hablamos de objetivos, donde está Alicia pues parada, ¿no? En un cruce de caminos y le pregunta al gato, gato, ¿por qué camino tengo que tomar? Y el gato le responde, pues depende, Alicia, ¿dónde quieras ir? Y Alicia le contesta al gato, bueno, pues la verdad es que me da igual qué camino coger. Bueno, pues entonces, si te da igual a dónde quieres ir, si no tienes un destino claro, también el camino será indiferente. Con esto quiero comentaros que muchas veces, como no tenemos objetivos marcados, como no sabemos muy bien qué es lo que queremos, cualquier cosa que nos sucede en la vida parece que está bien o no. Es decir, parece que la vida, la realidad, nos viene impuesta o nos viene marcada. En cuanto tú tienes claro lo que quieres y tienes claro para qué lo quieres, pues por supuesto la vida te va presentando muchas otras opciones, pero tú tienes claro cuál es tu destino, cuál es tu estado deseado y va a ser más difícil que te puedas separar de ese trayecto. Os voy a comentar un caso. Seguramente si pensáis en algún momento de vuestra vida donde quisisteis algo de una manera fuerte, firme, a que era muy probable que en ese momento nada ni nadie os impidió alcanzarlo. Pensadlo solo por un instante. Algo en vuestra vida que quisisteis conseguir, que lo conseguisteis, ¿no? Y pensad por qué lo conseguisteis, cuál fue la causa, hubo algún tipo de posible desvío. Cuando tú quieres algo con todas tus fuerzas, cuando tú tienes claro qué es lo que quieres, es muy difícil o es mucho más difícil que una persona o que cualquier otra circunstancia te pueda desviar de ese trayecto. Pero si no sabes lo que quieres, o sobre todo, si te da igual lo que quieres, pues obviamente, al no tener un objetivo claro, va a ser más fácil que la realidad no la construyas tú, sino que tu realidad esté construida por los demás. Es un poco la idea que os propongo. Por lo tanto, ¿cómo puedo saber que tengo un objetivo? O mejor dicho, ¿cómo puedo crear, cómo puedo definir claramente lo que quiero? Bueno, primero os propongo que para tener claramente lo que quieres, para dibujar vuestra realidad, lo primero que deberíamos hacer es primero soñar, es decir, ¿qué es lo que me gustaría conseguir? ¿No? Y cuando hablamos de soñar, hablamos de que cualquier idea puede ser buena, o cualquier idea puede ser una idea fantástica. Pero claro, los sueños no siempre son realistas. Y en un proceso de coaching, para que efectivamente se pueda poner el cliente en acción, el objetivo tiene que ser totalmente realista y alcanzable. Por lo tanto, ese sueño inicial lo tenemos que concretar en un objetivo.
vamos a hacer que los sueños que podamos tener, sean verdaderamente objetivos con patas, es decir, objetivos que puedan ser alcanzables. Para eso os voy a dar unas pinceladas muy sencillas para que todos esos sueños que en un principio podáis tener los podamos construir en objetivos para trabajar. Lo primero que os propongo es que ese sueño, ese objetivo inicial, lo formulemos en positivo, es decir, algo que en realidad queramos alcanzar, no algo que queramos evitar. ¿A qué me refiero? Pues hay personas que cuando vienen a hacer una sesión de coaching y les preguntas ¿qué quieres? Pues lo primero que te dicen es, pues Marcela, lo que quiero ahora mismo es pues no tener estrés, no sentirme agobiada en el trabajo, es pues no pensar que mis compañeros pues se están burlando de mí, pues no quiero, es decir, me dicen todo lo que no quieren, pero no lo que quieren. Entonces, la pregunta que hacemos en estos casos es, bueno, perfecto, me estás contando algo que efectivamente no quieres alcanzar, es algo que quieres evitar, ¿no? Pues no quieres sentir estrés, no quieres sentirte agobiado en el trabajo. La pregunta, por tanto, es, ¿qué quieres en vez de esto? ¿Qué quieres en vez de estrés? ¿Qué quieres en vez de agobio? Es decir, ponerlo en positivo no quiere decir que sea un titular, un objetivo happy. Ponerlo en positivo significa que nos tenemos que hacer la pregunta, ¿es algo que quiero conseguir o es algo que quiero evitar? Si es algo que quiero conseguir, perfecto, va a ser un objetivo para trabajar en coaching. Si es algo que quiero evitar, lo vamos a reformular con la pregunta ¿qué quieres en vez de esto? Por ejemplo, hay otras personas que quieren dejar de fumar y que a veces utilizan el coaching para lograrlo. ¿Qué quieres en vez de fumar? Sería la pregunta. Pues en vez de fumar, pues pulmones limpios, un aspecto saludable, la respuesta que se os venga a la mente. La respuesta obviamente es vuestra, no es del coach. El coach hace las preguntas y la pregunta para ayudar al cliente a que formule preguntas en positivo es porque vamos a tener más opciones de emprender acción cuando el objetivo está expresado en términos de consecución y no en términos de evitación. Fenomenal. Entonces, tenemos que vuestros objetivos los vamos a formular, si no están ya, en positivo. Pero una vez que tenemos el objetivo formulado en positivo, lo que tengo que preguntarme es ¿a qué me refiero? ¿Qué es específicamente esto que quiero? Por ejemplo, una persona que viene y te dice yo lo que en realidad quiero es trabajar, quiero conseguir un trabajo o quiero cambiar de trabajo. Muy bien, ¿qué es específicamente eso que quieres? ¿Qué es para ti trabajo? ¿En qué trabajo específicamente? ¿Desempeñando qué funciones? Cuanto más concreto sea tu objetivo, más facilidad vas a tener de alcanzarlo. No es lo mismo hablar de trabajo que hablar de un puesto en el sector de la alimentación en el área geográfica de pues, tu ciudad, por ejemplo. Eso es un objetivo más concreto. No es lo mismo hablar de quiero cambiar de puesto que quiero el puesto de coordinador del departamento de marketing en tal área. Cuanto más concreto sea, más fácil será alcanzarlo. Por lo tanto, pregúntate si tú cuando te buscas tus propios objetivos son objetivos concretos o son objetivos abstractos. No es lo mismo decir quiero ser feliz que decir voy a saber cuando soy feliz cuando me suceda esto, esto, esto y lo otro. Concreta tu objetivo. Para concretar lo que te puede ayudar, pues nosotros en las formaciones en coaching decimos que te puede ayudar ponerlo en un titular. Imagínate que tu objetivo estuviese plasmado en un anuncio de un periódico, ¿no? Que todo el mundo supiera realmente qué estás diciendo con tu objetivo. Eso puede que te ayude a formularlo de una manera específica, concreta. Una vez que te has respondido a que, bueno, mi objetivo ya es concreto, está formulado en positivo, es concreto, la siguiente pregunta es, ¿cuánto depende de ti tu objetivo? Imaginaros una persona que viene para hacer coaching que diga, bueno, pues yo lo que quiero es que mi hijo apruebe matemáticas. Perfecto, muy bien, ¿es un objetivo tuyo? Sí, sí, yo quiero que mi hijo apruebe matemáticas. ¿Cuánto depende de ti que tu hijo apruebe matemáticas? Es decir, los objetivos primero tienen que ser nuestros, no tienen que ser de los demás. No son objetivos que vienen, no, es que mi madre quiere que yo haga esto, mi pareja quiere que haga esto, mi jefe quiere que haga esto. ¿Y tú qué quieres? ¿Es un objetivo tuyo? Y seguidamente, una vez que es tuyo, ¿cuánto depende de ti?
De ti no depende que haga sol o que llueva, pero sí depende el cómo te comportes tú con el sol o con la lluvia. Entonces, si hay un porcentaje, solo un porcentaje que depende de ti, no es el 100%, hay que trabajar ese porcentaje. Nos vamos a focalizar en ese porcentaje. Incluso con el ejemplo que os he puesto ahora de quiero que mi hijo apruebe matemáticas, ¿cuánto depende de ti que tu hijo apruebe matemáticas? Pues podéis pensar, bueno, pues a lo mejor un 20%. Yo puedo ocuparme de que pues, tenga pues, un entorno adecuado para el estudio, de que tenga todos los materiales y todo que le pueda favorecer. Perfecto, pues ese 20% es lo que vamos a trabajar. Pero lo que no podemos hacer es conseguir objetivos que no dependen de nosotros, porque además de ser frustrante, no tenemos ningún marco de actuación, no tenemos ningún control sobre el objetivo. Bien, continúo y como digo, si hay alguna pregunta, pues María me corta o si no al final de la webinar me podéis hacer todas las que queráis. ¿Es realista vuestro objetivo? Es decir, ¿es un objetivo realista y alcanzable? Si yo ahora mismo me propusiera ir a la luna mañana, es probable que estuviésemos hablando de sueños, no de objetivos. Pero en coaching trabajamos objetivos que podamos alcanzar, que podamos conseguir. A la vez es importante que sean retadores, es decir, un objetivo que no sea demasiado retador, desafiante, nos puede producir cierto aburrimiento. Tenemos que ayudarle al cliente a que conjugue, a que valore hasta qué punto es un objetivo que le apetece, retador, desafiante, pero ojo, hasta qué punto también es posible, hasta qué punto es realista conseguirlo alcanzable. No nos podemos estar moviendo en un escenario de optimismo extremo ni tampoco de pesimismo extremo. Tenemos que chequear con el cliente, en este caso, hasta qué punto efectivamente es realista, alcanzable, cuánto depende de él. La siguiente pregunta, la pregunta que hago ahora de cuándo quieres alcanzar tu objetivo, es una pregunta fundamental a la hora de construir nuestra realidad. Yo puedo tener muchísimos objetivos en mente, pero si no le pongo una fecha, esos objetivos solo estarán en mi mente, no estarán en mi vida, no estarán en mi realidad. En cuanto yo le pongo una fecha al objetivo, en cuanto vosotros le pongáis una fecha a esos objetivos que tenéis en mente, se están acercando un poco más, esos objetivos se hacen más próximos. No es lo mismo que yo diga que quiero escribir un libro que diga que quiero escribir un libro antes de marzo de 2018. Nos parece que tiene otro matiz. Sobre todo me acerca más al objetivo y me compromete más con el objetivo también. El hecho de poner fechas no quiere decir que necesariamente las tengamos que cumplir a rajatabla, pero sí, como digo, van a enmarcar el objetivo en una realidad muchísimo más próxima, más cercana a mí y por tanto más comprometida. ¿Hasta qué punto estoy yo comprometida con el objetivo que me estoy marcando? ¿Hasta qué punto lo quiero? Cuando le ponemos una fecha se acerca más ese compromiso. Por lo tanto, os propongo que le pongáis fechas a vuestros objetivos. Os propongo que le pongáis fechas a vuestra realidad. Quedan poquitas preguntas. El objetivo es medible, es decir, si yo quiero conseguir aumentar en un 5% mi facturación en el negocio, ese objetivo va a ser muy fácilmente cuantificable y medible, ¿no? Un 5% más, pues sé de dónde parto y sé cómo puedo medir un 5% más. Pero cuando estamos hablando de objetivos que no son tan concretos, ¿no? Como por ejemplo, pues quiero ser más feliz, quiero estar más tranquilo, quiero sentirme bien conmigo mismo. Cuando me refiero a este tipo de objetivos, ¿cómo voy a medirlos? Pues haciéndome esta pregunta que os pongo a continuación. ¿Cómo sabré que lo estoy consiguiendo? ¿Cuáles son las evidencias, los indicadores? ¿Qué es lo que me dice a mí, lo que me indica que estoy tranquila? ¿Qué es lo que me indica que soy feliz? ¿Qué es lo que me indica que me siento bien? Los indicadores son esas marcas, esos hitos que me voy poniendo yo, esas evidencias que me van haciendo ver hasta qué punto efectivamente estoy en la línea, en el camino para conseguir mi objetivo. Y es muy importante tener esas evidencias ya exploradas e identificadas, porque en cuanto voy consiguiendo que esas evidencias resalten que voy alcanzando el objetivo, es que me voy sintiendo bien, me voy sintiendo que efectivamente estoy siendo congruente con mis acciones y con mis objetivos. Por lo tanto,
marcaros evidencias. ¿Cómo vais a saber que estáis consiguiendo el objetivo? Imaginaros, por ejemplo, una persona que quiera montar su propio negocio. ¿Cómo va a saber que ha conseguido el objetivo? ¿Cómo va a saber que ha montado su propio negocio? ¿De qué forma lo va a saber? Cuando alquile el local, cuando factura el primer cliente, cuando hayan pasado 3 meses desde la primera facturación. ¿Cuándo? Eso lo va a marcar el cliente, no lo va a marcar el coach. Pero el cliente tiene que saber cómo vas a identificar que el objetivo ya está conseguido. Y por último, una vez que tú tienes el objetivo ya conseguido, una vez que lo has conseguido, ¿cómo va a afectar a tu entorno? Es decir, ¿de qué manera tu objetivo, una vez conseguido, va a integrarse dentro de tu entorno? ¿Va a ser un objetivo que efectivamente favorezca todo tu entorno? ¿Y qué es tu entorno? Pues cada uno de vosotros va a entender el entorno como quiera. Pues puede ser el entorno, vuestra familia, vuestra ciudad, vuestro día a día, vuestra realidad. Una vez que hayáis alcanzado esos objetivos que tenéis en mente, ¿cómo va a afectar, de manera positiva o no, a vuestra realidad ese objetivo? Imaginad una persona pues, que quiera montar un negocio pues, en el extranjero, ¿no? En otro lugar. Una vez que lo consiga, ¿cómo va a afectar a su entorno? ¿De manera positiva? ¿De otra forma? Es importante chequear la ecología de los objetivos. Es importante que chequeéis, una vez alcanzado el objetivo, cómo se integra mi realidad. ¿Es una realidad mejorada o puede verse mermada en algún aspecto? Bueno, pues ¿por qué os he comentado estos ítems, ¿no? Estos puntos importantísimos a la hora de chequear los objetivos? Porque para que podamos conseguir algo, tenemos, como os decía antes, que saber claramente qué es lo que quiero conseguir. Y este tipo de ítems, este tipo de preguntas, me pueden ayudar a definirlo un poco mejor. ¿Para qué? Bueno, pues me van a ayudar precisamente a esta segunda fase que Marian os comentó muy bien al principio de la webinar, que es la fase de la visualización y que ayuda mucho en un proceso de coaching a tener todavía más claro lo que quiero y para qué lo quiero. La dinámica que hemos hecho hace un momento, que se llama la de concretar el objetivo, hacerlo SMART, ¿no? Concretar un sueño y convertirlo en un objetivo, es una dinámica que, como habéis visto, parte de la parte más racional, de la parte más lógica de nuestro pensamiento. Vale, pues es un objetivo realista, sí, depende de mí, sí, ¿qué porcentaje? Pues 50%, 60%, es decir, es más analítica, más lógica, más racional. Sin embargo, la parte que os propongo ahora es una parte mucho más emocional, que parte más del inconsciente. Yo quiero saber si efectivamente este objetivo que me he marcado es algo que me interesa conseguir. No solamente porque he visto ahora los ítems y veo que está bastante bien, sino porque es algo que me sale más del corazón que de la razón. Y para saber si un objetivo lo quiero de verdad, lo quiero alcanzar de verdad, esta parte que le llamamos en el proceso de coaching de la International Coaching Community, la visualización, es una parte fundamental. ¿Qué tengo que hacer para saber si efectivamente el objetivo que me he marcado lo quiero? Bueno, pues primero, como ya lo he chequeado anteriormente, primero voy a visualizar el objetivo como si ya estuviese conseguido. Os propongo, si alguno de vosotros ya tiene un poco en mente qué es lo que quiere y para qué lo quiere, pues os propongo que vayáis a esa fecha que os habéis marcado, ¿no? Esa fecha en la que os gustaría tener el objetivo ya conseguido y que vayamos a hacer un pequeño viaje hacia ese lugar, ¿no? Ese lugar que es esa fecha y ese momento de vuestro objetivo conseguido. Imaginad, voy a poneros el ejemplo, ¿no? De, pues, por ejemplo, escribir un libro, como os decía antes, el 31 de marzo de 2018, ¿no? Y yo, pues, si tengo este objetivo en mente, me voy a vivir el momento del 31 de marzo como si estuviese sucediendo ahora mismo. Como si ahora, que es 15 de noviembre, fuese ya de repente 31 de marzo. Las preguntas que me hago para poder vivir el objetivo como si estuviese ya conseguido son muy sencillas. La primera es, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo el 31 de marzo con mi objetivo de el libro ya escrito? Bueno, pues me estoy viendo pues en una presentación con un montón de personas, ¿no? Donde estoy tocando
pues el libro y estoy efectivamente pues viendo sonrisas, viendo caras de felicidad de pues mi familia, de mis amigos, ¿no? Y la mía misma. Muy bien. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Qué escuchas? ¿Cuáles son las palabras, los sonidos que estás escuchando en ese momento de tu objetivo conseguido? Volviendo a mi ejemplo, pues os diría, pues el 31 de marzo, viendo estas caras de felicidad, escucho palabras de ánimo, de alegría, ¿no? De muchísimo orgullo por parte de todo el mundo. ¿Y cuáles son las palabras que escuchas en tu propio diálogo interno, en tu propia mente? Por fin, Marcela, pues lo has conseguido, lo has logrado. ¿Qué estáis escuchando vosotros con vuestro objetivo conseguido? ¿Qué veis? ¿Qué escucháis? Vivirlo como si efectivamente ya estuviera pasando, como si ya lo hubieseis alcanzado. Porque una vez que tienes recreado todo ese momento de lo que estás viendo, de lo que estás escuchando, ¿no? A esas personas, en mi ejemplo, que me están diciendo muy bien, enhorabuena, que estoy bien. No sé qué ha pasado. Creo que se ha cortado la imagen, se congeló de repente y dejamos de escucharte y de verte en un momento. ¿En qué momento? Ya sí, ya sigo con la webinar. Es que la mía no sé, se quedó congelada cuando tenías la diapositiva, de la que estabas hablando de la visualización y estabas hablando de qué caras veías y todo, sí. Perfecto, pues nada, vamos entonces a ella. Vale, tenéis que disculpar Ahí. estas cosas de Sí. fenomenal. Bueno, pues como os decía, ¿no? El tema de la visualización es muy importante porque vamos a ver el objetivo desde otro ángulo, no de una manera tan analítica, sino de una manera mucho más sensorial, más experiencial y por tanto de una manera más a través de nuestro inconsciente que nos va a dar mucha más información. Una información distinta, más que más información. Por lo tanto, os estaba diciendo, pues por ejemplo, en mi objetivo de este libro, ¿no? Pues ya escrito el 31 de marzo de 2018. Y os estaba diciendo que es interesante y muy importante que le recreéis en imágenes primero. ¿Qué estáis viendo? ¿Cuál es, con lujo de detalles, vuestro objetivo conseguido con imágenes? Para seguidamente, ¿qué estáis escuchando? ¿Qué palabras son las que os vienen una vez que el objetivo ya está alcanzado, ya está conseguido? En mi caso me vienen palabras de pues mi familia, enhorabuena, lo has conseguido, y yo misma también escucho mis propias palabras, por fin, objetivo conseguido. La siguiente pregunta que me hago entonces es ¿qué sientes en este momento, ¿no? De haber conseguido y alcanzado tu objetivo? Pues orgullo, satisfacción, mucha felicidad. Perfecto, entonces una vez que yo he vivido el objetivo como si ya estuviese alcanzado y que lo estoy viviendo y por tanto sintiendo todas las emociones que voy a sentir en ese momento, la siguiente pregunta que me hago y sobre todo la siguiente pregunta que os hago es ¿qué os aporta? ¿Qué te aporta este momento del objetivo conseguido? Esta pregunta, como digo, es muy importante. Tú sabes lo que quieres, pero ahora tienes que saber para qué lo quieres, cuál es la finalidad de alcanzar este objetivo, qué hay mucho más importante, mucho más elevado que la mera consecución del objetivo. Es algo muy importante, que son tus valores. Cuando yo os estaba explicando en mi ejemplo, ¿no? De pues este libro escrito, este libro conseguido, la palabra de qué te aporta, pues es satisfacción, es trabajo realizado, orgullo, felicidad. Pensad en vuestros objetivos.
visualizarlos como si ya estuvieran conseguidos. ¿Qué os aporta una vez alcanzado este objetivo? No dejéis de pensar en qué os aporta, incluso si lo queréis escribir, es muy importante que escribáis qué os aportará conseguir vuestro objetivo o vuestros objetivos. Porque a eso que le llamamos valores y que podemos pensar que solo son conceptos, en realidad es la propia gasolina, es la verdadera motivación que nos va a ayudar a ponernos en acción. Hay muchas personas que consiguen objetivos todos los días. Hay muchos empresarios, muchos ejecutivos con los que trabajamos habitualmente que cuando le hablamos de conseguir objetivos ya nos miran y nos dicen, pero Marcela, si esto es lo que hago todos los días a todas horas, consigo objetivos continuamente y con mucha facilidad. Y es verdad que lo hacen. Ahora bien, cuando tú les dices qué les aporta el conseguir muchos de sus objetivos, en algunos casos la verdad es que se quedan un poco fríos y dicen, bueno, pues la verdad no lo sé, no sé lo que me aporta. Cuando el objetivo lo consigues y no te aporta lo que tú en principio pensabas o sentías, es porque puede que o bien el objetivo no esté bien formulado o puede que no tengas muy presentes cuáles son tus valores, qué es realmente lo que te mueve, lo que quieres. Puede que no haya congruencia entre lo que quieres y lo que haces. Los verdaderos valores realmente nos ayudan a ser sobre todo conscientes de nuestra propia congruencia. Cuando tú estás alineado, cuando tú sabes lo que quieres y estás haciendo un camino hacia eso que quieres, te sientes bien, te sientes congruente. Cuando tú tienes identificado qué es lo que te hace sentir bien, pues efectivamente eres muchísimo más consciente y congruente con todas tus acciones. Os voy a poner un ejemplo. Yo hace muchos años, antes de tener mi propio negocio, antes de conocer el mundo del coaching, yo trabajaba en banca. Trabajaba en banca y la verdad estaba muy contenta. Había sido uno de mis primeros trabajos, ¿no? Después de haber estudiado la carrera en la universidad y bueno, lo había conseguido muy pronto el trabajo, con lo cual estaba pues muy satisfecha y muy contenta. Una vez que pasó el tiempo, ya llevaba un tiempo pues trabajando en la banca, me di cuenta, algo totalmente inconsciente, que quería tener mi propio negocio, que quería pues emprender, ¿no? un nuevo camino. Y claro, cuando yo pues dije que quería dejar el banco y montar mi propio negocio, pues muchas de las personas de mi entorno pues se alarmaron, se preocuparon por mí con toda la buena intención y me decían, ten cuidado, Marcela, ¿qué vas a hacer? Aquí tienes seguridad, este trabajo te aporta seguridad y te aporta estabilidad, que eran valores, por supuesto, importantes para mí, pero no los más importantes en ese momento. En ese momento de mi vida, cuando yo decidí dejar mi trabajo y montar mi propio negocio, había otros valores que estaban por encima de la seguridad y de la estabilidad, que era la libertad, ¿no? Para mí el valor de la libertad en aquel momento era el que imperaba mi vida. Pero hasta que no lo hice consciente, hasta que efectivamente no me di cuenta de que necesitaba montar mi propio negocio, crear mi propia realidad, pues no me sentía bien en el trabajo. Y eso que, bueno, pues hacía bien mi trabajo, los clientes estaban contentos conmigo, mis compañeros también, pero yo no era feliz, no me sentía congruente. En el momento en el que supe identificar qué era lo que quería, montar mi propio negocio y sobre todo qué me iba a aportar montar mi propio negocio, salió la palabra libertad, salió el concepto que era lo que necesitaba en ese momento. Cuando dejé el banco para montar mi propio negocio, me sentí precisamente como me quería sentir en ese instante, que era libre, y por tanto me sentí alineada. Mis valores y mis objetivos estaban parejos. Mi negocio y mi sensación de libertad, mi valor, estaban totalmente alineados. Me hizo sentir totalmente congruente. Todas las acciones, todas, absolutamente todas, para montar mi propio negocio, desde pues buscar un local, prepararme bien, cualquier tipo de acción, estaban encaminadas a mi objetivo. Y todas esas acciones me hacían sentir libre, me hacían sentir congruente con mis valores. La pregunta que os propongo ahora para saber qué tipo de realidad tenéis vosotros ahora mismo y si estáis alineados con vuestros valores, si todo lo que hacéis en vuestro día a día
es consecuente, es congruente con lo que queréis, es eso, chequear qué os está aportando ahora mismo conseguir vuestros objetivos y chequear si estáis alineados con vuestros valores. Es otra de los recursos que en coaching ayudamos al cliente a que identifique sus valores y a que chequee si todas sus acciones son congruentes con su día a día. Y va a encontrarse el cliente en ese momento, como a lo mejor os encontráis vosotros y como también me encontré yo en su día y me sigo encontrando en ocasiones, con obstáculos, con efectivamente momentos donde pues no estoy alineada o no sé lo que quiero o sí sé lo que quiero, pero lo que hago no tiene mucho que ver con lo que quiero y por tanto pues tengo limitaciones, tengo impedimentos, tengo obstáculos. En el proceso de coaching también le ayudamos al cliente a que identifique cuáles son esos obstáculos, pero no lo hacemos al principio de la sesión, al principio del proceso. Como os dije antes, no empezamos la sesión diciendo ¿qué te preocupa? ¿Cuál es tu problema? No, empezamos preguntándole ¿qué quiere? ¿Qué quieres conseguir? Después lo llevamos a imagínate que ya lo has conseguido, vívelo como si ya estuviera logrado. Y es en ese momento donde se lo imagina, donde le salen los valores, donde ahí después le preguntamos, perfecto, entonces, ¿qué te lo impide? ¿Qué te impide alcanzar tu objetivo? ¿Qué te impide, Marcela, en el ejemplo que he puesto, escribir un libro para el 31 de marzo de 2018? ¿Qué os impide a vosotros tener ahora mismo el objetivo ya en marcha, encaminado? El trabajo de los impedimentos, de los obstáculos, es un trabajo que no siempre se da en todas las sesiones de coaching, porque cuando el cliente tiene muy claro identificado lo que quiere y para qué lo quiere, ya le salen recursos, ya le salen opciones, no siempre salen obstáculos, pero si salen obstáculos, también se trabajan. Y además son sesiones cuando se trabajan la manera de pensar, de enfocar los obstáculos muy potentes. Bueno, ya vamos casi acabando, pero os quería proponer esta otra idea. Cuando yo estoy totalmente alineada con mis valores y me siento congruente, efectivamente me siento totalmente plena, ¿no? Totalmente bien. Pero cuando no estoy alineada con mis valores, tengo que pensar en qué estoy haciendo. Las acciones, lo que yo hago, desde que me levanto hasta que me acuesto, van marcando, van siendo la pauta de en realidad qué es lo que me mueve. A una persona la puedes identificar muchísimo más por sus actos que por sus palabras, ¿no? Es decir, mis acciones van a ser las que transmitan en realidad mi esencia más que mis palabras. Yo os puedo decir que quiero conseguir esto, que quiero conseguir lo otro, pero serán mis acciones las que vayan reflejando lo que realmente quiero. Por eso la pregunta que os hago es ¿qué tipo de acciones, qué tipo de actos son los que estáis realizando todos los días de vuestra vida y sobre todo si esas acciones os están ayudando, acercando a vuestros objetivos? La acción, hacer cosas, es otro de los puntos fundamentalísimos en un proceso de coaching. No hay coaching si no hay acción. Puedes marcar muy bien el objetivo, puedes visualizar muy bien el objetivo, puedes hasta vivir el objetivo como si estuviese ya ahí alcanzado. Pero después de eso tienes que hacer cosas para lograrlo. Yo puedo efectivamente querer escribir un libro, pero por simplemente querer escribir un libro o por que me aporte mucho escribirlo, hasta que no lo haga, no voy a tener el libro escrito. Igualmente pasa con vuestros objetivos. Podéis tenerlos ya muy definidos y muy claros, pero hasta que no os pongáis en acción para hacer cosas, para lograrlos, el objetivo va a estar sin estar cumplido. Vosotros podéis dibujar la mejor de vuestras realidades, pero hasta que no sois conscientes de que estáis haciendo cada día los caminos, los pasos adecuados para lograr vuestra realidad, os vais a estar, como os decía antes, viviendo en realidades que no son las vuestras, que son las de otros. Por lo tanto, hay que marcar un plan de acción, pero no hace falta marcar un plan muy extenso. A veces es importantísimo empezar por un pequeño paso, por un primer paso que efectivamente tenga en cuenta cuáles son vuestros objetivos y cuáles son vuestros valores. ¿Cuál puede ser el primer paso? Pequeñito, el primero pequeñito
que os ayude a alcanzar vuestros objetivos. Si lo tenéis claro, apuntadlo y cuánto de comprometidos estáis para hacerlo. ¿Hasta qué punto realmente queréis conseguir el objetivo? ¿Hasta qué punto queréis construir vuestra propia realidad? Y hasta qué punto estáis comprometidos con vuestras acciones. Para resumir ya, os diré que los pasos que hemos ido dibujando del proceso de coaching, os los voy a poner aquí para que los tengáis muy presentes, y estos pasos son los que, bueno, pues detallaremos con más detalle, por supuesto, en el curso de iniciación el día 25, que en vez de hacerlo en 1 hora, pues lo haremos en 8 horas, este tipo de dinámicas, que son dinámicas totalmente prácticas, y por supuesto en la certificación de coaching, donde ya os enseñamos las habilidades para que podáis ser coach y hacer coaching a cualquier persona. Pero resumiendo todo lo que os he explicado a lo largo de esta hora, los pasos que conllevan un proceso de coaching y que hemos ido viendo para construir nuestra propia realidad son los siguientes. En primer lugar, el clima adecuado, ¿no? Con el cliente vamos a crear un clima adecuado, un rapport, que el rapport es una conexión, escucha, preguntas, esas son las herramientas que vamos a utilizar en todo el proceso. Para crear nuestra propia realidad también tenemos que tener una escucha adecuada con nosotros mismos, hacernos preguntas para saber si es lo que realmente queremos, cuestionarnos. ¿Y cuáles son entonces los pasos, los puntos que hemos visto? En primer lugar, el objetivo, recordar qué es lo que quiero y con esos puntos de si es alcanzable, formulado en positivo, realista, situado en el tiempo, ecológico, medible, todos los puntos del objetivo SMART. Después, la visualización, es decir, una vez que yo tengo el objetivo conseguido, ¿qué me aporta? ¿Para qué quiero el objetivo? Ahí identificamos los valores. Una vez que tengo chequeados los valores, bueno, pues voy a chequear también si hay algo que me lo pueda estar impidiendo. ¿Hay algo que me lo impide? ¿Qué puede ser? Después de los obstáculos de los valores vienen los recursos, ¿no? Es decir, vamos a trazarnos, por tanto, un plan de acción. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué me puede ayudar? Y para tener claro el plan de acción tenemos que empezar por un primer paso, pequeñito. El primer paso, lo primero que tengo que hacer para ponerme en marcha. Después del primer paso va un segundo, un tercero, es decir, una serie de tareas que me van a ir ayudando a darme cuenta de que estoy en el proceso, en el camino para conseguir el objetivo. Y esto es finalmente lo que os quería comentar. Yo puedo construir toda la realidad que quiero, o puedo pensar que la realidad es exactamente la misma que tenía, pero puede que yo, siendo más consciente, ya no la vea igual. Perdonad. Por lo tanto, si yo tengo claro qué quiero, para qué lo quiero y me pongo en acción, puede que mi entorno no haya cambiado, pero es probable que yo no lo vea de la misma manera. Esto era, perdonad, lo que os quería comentar. Espero que os haya ayudado. Como os decía, el próximo sábado, el siguiente, el 25, profundizaremos muchísimo más en estos conceptos, pero para aquellas personas que no teníais muy claro cómo nos puede ayudar esta herramienta, espero que con esta dinámica, perdonad que me da la tos, os haya podido ayudar. Le doy paso a Marian por si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien quiere comentar algo por el chat? Estaremos encantados de solventar la duda. Yo estoy viendo aquí el chat también. Sí. Preguntas o comentarios, si queréis comentar algo, porque he tenido ahora que cerrar así un poco por la tos. Pero bueno, preguntas o cualquier tipo de comentarios que os hayan podido, bueno, pues tener o que queráis hacer. Sí, dice Emilio, podemos ver la presentación en alguna web o recibirlas. Si la presentación se os va a enviar, como os habéis conectado y habéis puesto un correo electrónico, se os va a enviar la presentación a vuestro correo electrónico, sin duda. No sé, María, con cuánto tiempo más o menos. Sí, en la próxima semana recibiréis un correo con las diapositivas y con la grabación, sin problema ninguno. Gracias, Emilio. No sé si alguno más tiene algo que comentar.
No pasa nada, Emilio, el 25 no puede estar en Coruña, no pasa nada que, bueno, pues esto se van a hacer muchas más formaciones de este estilo. El caso es que te haya podido ayudar esta dinámica, o sea, es decir, esta webinar para que tú puedas ir barajando tus objetivos y tus acciones. El seminario de Coruña sí es de todo un día. Hola, José Antonio. Es desde las 9:30 de la mañana que comienza hasta las 2:30 por la mañana y después de 4 a 7 por la tarde. Bueno, solemos ir todos juntos a comer, pero bueno, no es obligatorio, por supuesto. Y sí, son 8 horas para, bueno, pues para practicar. Realmente esto fue una idea de lo que puede ser una pincelada, ¿no? De cómo puede ser un proceso de coaching, pero ahí ya haremos ya dinámicas de cómo se escucha, cómo se realizan las preguntas y por parejas pues vais a trabajar mucho el objetivo, vais a trabajar la visualización, vais a trabajar también pues los posibles obstáculos que puede haber y el plan de acción. Te apuntas, vale, te veo entonces. Fenomenal, José Antonio. Tienes una pregunta de Marta, Marcela, perdona. Dime. Justo comenta Marta que las personas interesadas en iniciarse en el coaching para ser profesionales en ello, ¿qué camino deberían seguir para convertirse en coaches profesionales, ¿no? Bueno, pues mira, Marta, desde mi punto de vista, lo que estás haciendo ahora para mí ya sería un primer paso excelente. Es decir, primero, pues apúntate a todas las webinars, seminarios, ¿no? Charlas, conferencias bueno, que puedan hablar de este tipo de disciplina, porque te vas a ir empapando de una serie, no solamente de conceptos, sino que vas a conocer a muchas personas muy interesantes que también te puedan dar pues, su feedback, su experiencia. Una vez que efectivamente pues ya estás un poco metida pues en todas estas dinámicas, yo recomiendo siempre un curso de iniciación. Un curso de iniciación que puede ser online o puede ser, desde mi punto de vista, el presencial enriquece mucho porque estás precisamente practicando con tus compañeros, ¿no? Una vez que has hecho el curso de iniciación, pues ya tienes, pues, por ejemplo, algo mucho más elevado que pueden ser la propia certificación, donde ahí ya te certificas como coach. ¿Puedes certificarte sin haber hecho estos pasos previos del curso de iniciación? Sí lo puedes hacer, porque la certificación parte desde la base. Pero no es lo mismo partir desde la base sin haber visto ningún tipo de conferencia o ningún tipo de charla que cuando ya tienes algún tipo de concepto ya un poco más integrado. Desde mi punto de vista, certificarte como coaching no es solamente aprender a hacer coaching. Tú puedes saber hacer coaching y no necesariamente ser una gran coach. Como digo, hay muchas personas que ya se han trabajado mucho a lo largo de su vida por su propia experiencia vital. Han tenido por experiencia que ayudar a las personas, escuchar a las personas, no enjuiciar a las personas, que ya llevan un bagaje de coaching sin hacer coaching. Y que la propia certificación, bueno, pues es un camino muy conocido para ellas. Sin embargo, hay otras personas que se forman continuamente y que no acaban de integrar la esencia del coaching. El coaching no solamente es una metodología, el coaching es algo más. Desde mi punto de vista, hasta es un estilo de vida. Cuando tú le ayudas a la gente desde el coaching, le estás ayudando a sacar realmente su máximo potencial. Le ayudas a que la persona se encuentre bien consigo misma. Y como digo, eso no es solamente hacer una formación. Eso es integrar el propio proceso como un método propio de vida. Pero bueno, contestando a tu pregunta y no enrollándome más, lo que estás haciendo creo que desde mi punto de vista es lo más adecuado. Primero un curso de iniciación y después una certificación. No sé si te he contestado, Marta. Sí, ya veo. Gracias a ti. Fenomenal. Fenomenal. No sé si hay alguna pregunta más o alguna cuestión que os gustaría que aclarase. Os recomiendo, fijaros, ya con esta webinar, si queréis ir practicando, pues os recomiendo a que le ayudéis a otras personas también a que dibujen su realidad, su objetivo, que sea concreto, que sea específico y que le ayudéis también a visualizarlo. Pero bueno, lo que queráis, aquí estamos de todas formas, tanto Marian a través de Observatorio, como a mí me tenéis, no sé si podéis ver mi correo electrónico y la página web, me tenéis a vuestra disposición para lo que queráis. Si queréis, bueno, pues enviarme algún correo y que os pueda contestar de una manera más privada, pues también lo haré encantada. No sé si hay alguna pregunta más.
No veo ninguna más. No, creo que no. Fenomenal. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, lo digo, estoy a vuestra disposición a través del correo electrónico. Agradeceros muchísimo pues el seguimiento del día de hoy. Ahí sí hay un nuevo mensaje. Ah, bueno, vale, nada, ya de despedida también. Agradeceros eso, vuestra presencia virtual, vuestras preguntas, vuestro interés y bueno, que sepáis eso, que estamos a vuestra disposición para lo que queráis. Disculpad los problemas técnicos que hayan podido surgir y nos vemos seguramente muy pronto, si no es el 25, en cualquier otro momento. Muchísimas gracias. Y gracias a ti, Marian, por todo, como siempre. Nada, a ti, Marcela. Muchas gracias, chicos, por acompañarnos esta tarde y bueno, os esperamos en otro seminario o, como dice Marcela, en cualquier curso o evento que organicemos. Así que muchas gracias y que paséis buena tarde. Un abrazo grande para todos. Un abrazo. Chao.